Bienvenidos a la clase de Química Orgánica y Bioquímica. Mi nombre es Alberto Figueroa y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de los alcanos. Cuando hablamos de los alcanos nos estamos refiriendo a un tipo de compuestos que corresponden al grupo de los hidrocarburos, es decir, que están constituidos específicamente por carbono e hidrógeno. Vamos a ver en esta oportunidad algunas características que presentan los alcanos, como es el caso de sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, sus reacciones, principales reacciones, pero partimos inicialmente hablando del estado natural. El estado natural de los alcanos podríamos decir que en su gran mayoría son gaseosos. Estos provienen de las minas de carbono, provienen de los pozos petrolíferos, también provienen de los pantanos, que es el producto prácticamente de la acción de cierto tipo de bacterias que van degradando y los cuales, al ser gaseosos, pueden mezclarse con el aire y formar una mezcla explosiva. La fuente natural y principal de los alcanos prácticamente está dado a partir del petróleo, los cuales están en una mezcla con gas, el gas natural, y a partir de ello es que se puede obtener este tipo de compuestos en los yacimientos petrolíferos. Los métodos generales para la preparación de los alcanos, hay varios métodos que nos permiten generar alcanos. En este caso vamos a ver por la reducción de los ioduros de alquilo. Los ioduros de alquilo se someten a la acción de la temperatura en medio de ácido iodídrico concentrado y en exceso, el cual va a producir prácticamente, va a generar lo que viene a ser los alcanos. En este ejemplo tenemos el iodur de etilo, ¿no? El iodur de etilo con el ácido iodídrico en exceso. Lo que va a ocurrir es que este yodo del ácido iodídrico con el yodo del iodur de etilo formarán yodo gaseoso y a su vez el yodo que ha sido eliminado va a ser saturado en esta oportunidad por el hidrógeno correspondiente para dar origen a un compuesto, en este caso ya estable, saturado, como es el caso del etano. Este otro ejemplo nos muestra lo que podría ser la reacción del yoduro de propilo más el ácido iodídrico. De la misma manera, los yodos se fusionan para dar origen al yodo gaseoso. A cambio, el hidrógeno va a saturar prácticamente al halógeno correspondiente, generando el propano. Entonces, estamos obteniendo dos alcanos mediante dos reacciones diferentes, el etano y el propano. Otra reacción de formación de los alcanos puede ser a partir de una sal orgánica en un medio básico. En este caso, en el primer ejemplo, vemos el caso del acetato de sodio. El acetato de sodio se considera como una suerte de una sal orgánica que reacciona con el hidróxido de sodio, es una base. Entonces, producto de la reacción, genera la formación del carbonato de sodio y, obviamente, también se genera de manera simultánea el metano. Otra reacción que tenemos es el propanoato de potasio, ¿no es cierto? El propanoato de potasio más el hidróxido de potasio, en este caso nos va a dar como productos el carbonato de potasio y el etano. Entonces, estamos generando dos hidrocarburos, dos alcanos propiamente, mediante la reacción de una suerte de sales orgánicas con sustancias de carácter alcalino. Esta es una reacción muy interesante que normalmente se produce en química orgánica y es la reacción de Grignard. Inicialmente decir que el compuesto de Grignard tiene esta estructura básica donde vemos a un R, el magnesio y un X. A esta relación se denomina el reactivo de Grignard, donde X corresponderá a cualquier halógeno que nosotros conozcamos, sean el flúor, cloro, bromo y el yodo. Y R va a corresponder a un radical alquilo, que va a unirse en una estructura directa con el
magnesio. Entonces todo ello da origen al reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard va a producir una reacción en un medio acuoso, ¿no? En un medio acuoso. Y el producto prácticamente de la reacción va a ser la generación de un hidrocarburo y la formación de una sal básica de magnesio. Vamos a recurrir al primer ejemplo. En el primer caso tenemos el yoduro magnésico de metilo, ¿no? El yoduro magnésico de metilo más el agua. La reacción, que es lo que va a dar origen, obviamente, que el agua va a eliminar uno de sus hidrógenos y se va a fijar al radical metil para dar origen al radical, en este caso al metano. Ya no es un radical, ¿no? Ya sería un compuesto saturado, como es el caso del metano. A cambio, esta molécula de agua, al perder un hidrógeno, se ha transformado en un grupo oxidrilo que va a reemplazar a este radical orgánico, generando la sal básica de magnesio, yoduro básico de magnesio. En el segundo ejemplo tenemos lo que vendría a ser el cloruro magnésico de etilo. Este cloruro magnésico de etilo, en un medio acuoso, el agua nuevamente se va a disociar, va a liberar un hidrógeno, el cual va a saturar este radical etil para dar origen al etano. Entonces, el producto del agua, que sería un oxidrilo, va a reemplazar este radical orgánico, generando esta sal, que vendría a ser el cloruro básico de magnesio. Esa es una reacción, ya les decía, muy común en química orgánica, la reacción mediante Grignard. Otro método para la obtención de alcanos es mediante el método de Wurtz, o también denominado condensación. Este consiste prácticamente en la unión de dos radicales alquilos por la acción del sodio metálico sobre dos halogenuros de alquilo. A ver, esto vayamos explicando. Acá tenemos los halogenuros de alquilo, el yoduro de metilo más el yoduro de metilo. Son dos radicales, en este caso dos halogenuros de alquilo, en presencia de un metal que de preferencia es el sodio. Va a producir una reacción en el cual los halógenos, yoduro y yoduro, se fusionan con el metal para dar origen al yoduro de sodio. Entonces, estos dos radicales, metil y metil, que estarían libres, se fusionan para dar origen a un solo compuesto saturado orgánico, como es el caso del etano. Pero no solamente será posible esta reacción con dos halogenuros de alquilo idénticos, como en este primer ejemplo. En el segundo ejemplo vamos a ver que encontramos halogenuros de alquilos diferentes, el cloruro de metilo y el cloruro de etilo. Entonces, los halógenos, en este caso los cloruros, se unen con el sodio para dar formación al cloruro de sodio. A cambio, el radical etil y el radical metil se fusionan y generan el propano, ¿no? Ya un compuesto, un hidrocarburo saturado. Otra reacción que presentan los alcanos es las reacciones de hidrogenación. El proceso de hidrogenación consiste en fijar hidrógenos en el compuesto orgánico, y el hecho de fijar hidrógenos en un compuesto orgánico permite la ruptura de lo que vienen a ser los enlaces, un enlace covalente propiamente, ¿no? Entonces, el ejemplo que tenemos acá parte de un alqueno, como es el caso del eteno y el hidrógeno gaseoso. Entonces, este hidrógeno va a romper un enlace covalente, y el momento en que se rompe, obviamente el hidrógeno va a saturar a los carbonos con los enlaces correspondientes para dar origen a un alcano. En este caso sería el etano. Este otro ejemplo nos muestra otro alqueno, ¿no es cierto?, que vendría a ser el propeno más el hidrógeno correspondiente. Entonces, la acción del hidrógeno va a permitir romper un enlace covalente de manera tal que solamente nos quedará uno, y a cambio el hidrógeno va a saturar a estos dos carbonos para dar origen a un hidrocarburo, a un alcano propiamente, como es el caso del propano. Pero no solo la reacción de hidrogenación se realiza con los alcanos, también pudiera ser posible con los alquenos, ¿no? Los alquenos que tienen un triple enlace entre carbono y carbono. En este caso tenemos una estructura química llamado el etino. El etino va a experimentar la ruptura de dos enlaces covalentes. Como tiene dos enlaces covalentes
se experimentarán una suerte de ruptura y serán saturados por los hidrógenos. Ahora aquí vemos algo importante: por cada enlace covalente que se rompe tenemos dos hidrógenos necesarios para realizar la saturación correspondiente, pero acá en el caso de los alquinos, como serán dos los enlaces covalentes que van a romperse, por lo tanto necesitamos también el doble de hidrógenos, en este caso 4, ¿no?, que van a saturar, y de esa manera generamos el etano. Otro método prácticamente exclusivo para la síntesis del metano consiste en hacer reaccionar el carburo de aluminio en medio acuoso. El carburo de aluminio en medio acuoso va a generar como la reacción un producto que es el caso del hidróxido de aluminio y la generación del metano. Dentro de las propiedades físicas de los alcanos se puede indicar que los primeros compuestos son gaseosos. Los primeros compuestos, estamos hablando de aquellos que están constituidos hasta 4 carbonos aproximadamente. Los que tienen 5 a 16 carbonos tienen una suerte de un estado ya no gaseoso, sino líquidos, y posterior a 16 carbonos ya presentan estos un estado sólido. En términos de su densidad, podríamos decir que los alcanos son menos densos, podríamos decir, menos densos que el agua. Si bien la densidad del agua consideramos 1, el caso de los hidrocarburos, su densidad será menor a 1, ¿no es cierto? Obviamente son insolubles en el agua, pero sí son muy solubles en solventes orgánicos. Estamos hablando del alcohol, del éter, cloroformo y el benceno. Estos tienden a disolver prácticamente a este tipo de compuestos. La densidad del punto de ebullición en el caso de los alcanos varía en función de incrementar el número de carbonos. Cuanto más carbonos tenga, obviamente esta propiedades, como son las densidades y el punto de ebullición, tiende a aumentar. Dentro de sus propiedades químicas, los alcanos son compuestos poco reactivos, a diferencia de los compuestos inorgánicos que sí son muy reactivos o su reacción es violenta, ¿no es cierto? De ahí deriva el nombre incluso de parafinas, que quiere decir poca afinidad. Dentro de la reacción, lo que se busca en muchos de los casos es la ruptura de los enlaces carbono-carbono o el carbono-hidrógeno. Sin embargo, estos tipos de enlaces en su ruptura pudieran ser posibles por acción de los halógenos, por acción de la sulfonación o por acción de la nitración, como vamos a ver más adelante. Y justamente hablamos de la halogenación. La halogenación es un proceso el cual nos permite fijar halógenos en un compuesto, en este caso en un alcano, ¿no es cierto? Para esto se requiere de ciertas características, como es el que se puede producir en medio de la oscuridad, exponiendo a la luz solar, fundamentalmente la radiación ultravioleta, favorece este tipo de reacciones, ¿no? Sin embargo, de manera general, las reacciones de las halogenaciones se darán en la sustitución de los hidrógenos de los alcanos por halógenos. Eso es muy importante. Ahora, los hidrógenos que presenta un alcano, en este caso como un hidrocarburo saturado, pueden ser sustituidos de manera parcial, como vemos por acá, o de manera total. Estamos partiendo las reacciones del metano, y tenemos al cloro en el proceso de la halogenación. Entonces el metano, lo que vamos a hacer inicialmente es que uno de los 4 hidrógenos del metano va a ser sustituido por el halógeno, y obviamente el hidrógeno que se está liberando se fusiona con el otro cloro libre, dando origen al ácido clorhídrico. Entonces la primera reacción genera como productos el cloruro de metilo. Sin embargo, todavía en la estructura tenemos 3 hidrógenos, los cuales pueden seguir produciendo una suerte de reacción, de una halogenación. Entonces tenemos al cloro gaseoso, el cual va a generar nuevamente como productos el cloruro de hidrógeno, y ahora tenemos ya no un solo cloro, sino tenemos ahora 2 cloros en la estructura, el dicloro metano, podríamos decir, ¿no?, porque este compuesto deriva del metano.
Posteriormente tenemos una siguiente halogenación, nuevamente generamos el cloruro de hidrógeno y tenemos el tricloruro de metano. Y por último, el último hidrógeno que se encuentra en la estructura puede seguir experimentando halogenaciones, formando nuevamente el cloruro de hidrógeno y el tetracloruro de carbono en este caso, la halogenación. Este es un ejemplo de halogenación que pudiéramos ver. La halogenación también puede ser posible a nivel de la función alquino, produciendo la ruptura, podríamos decir, de este enlace covalente, el cual va a ser saturado en uno de los carbonos por el hidrógeno y en el otro de los carbonos por el grupo, en este caso el halógeno, que sería el bromo, ¿no? Y de esa manera podemos tener también una halogenación a partir de los alquenos, no necesariamente los alcanos, también puede ser posible de los alquenos. La nitración es un proceso que permite fijar el grupo nitro en un compuesto orgánico. Como condiciones debemos tener elevadas temperaturas, los cuales prácticamente activan el proceso de la reacción. Tenemos en este ejemplo que vendría a ser el etano más el ácido nítrico. El ácido nítrico se va a descomponer, prácticamente va a liberar, podríamos decir, el ácido nítrico, un grupo oxidrilo. ¿Y cómo generamos el grupo oxidrilo? A partir del oxígeno del ácido nítrico y el hidrógeno propiamente. El oxígeno y el hidrógeno generan un grupo oxidrilo que se va a unir a el hidrógeno, que va a eliminar este carbono para constituir la molécula de agua. La estructura residual del ácido nítrico, entonces, ahora va a ser nitrógeno oxígeno 2, el cual va a saturar el hidrógeno que ha perdido este hidrocarburo para de esa manera formar lo que vendría a ser el nitroetano. La otra reacción tenemos, aparte del ácido nítrico, un otro hidrocarburo que vendría a ser el propano. Entonces, la reacción es similar a la anterior. El ácido nítrico libera un grupo oxidrilo, más el hidrógeno que va a liberar el hidrocarburo, genera la molécula de agua. Por lo tanto, la estructura residual del ácido nítrico, que vendría a ser el grupo nitrógeno oxígeno 2, va a saturar a este carbono para dar origen, en este caso, al nitropropano. Entonces, la nitración tiene mucha relación con lo que viene a ser el ácido nítrico y se produce a elevadas temperaturas. Este es otro ejemplo de nitración. Tenemos el benceno más el ácido nítrico en medio de ácido sulfúrico. Entonces el ácido nítrico va a generar el grupo nitro, que va a saturar, en este caso, a uno de los carbonos, el cual va a perder de manera simultánea un hidrógeno para generar el agua y se forma el nitrobenceno. La pirólisis o cracking es un proceso que permite que los hidrocarburos puedan formar estructuras de menor tamaño y a su vez estos también puedan experimentar una suerte de constitución, podríamos decir, de estructuras que tengan dobles enlaces, como es el caso de los alquenos. Estos procesos se desarrollan a 500 o 600 grados centígrados, los cuales favorecen el proceso de pirólisis o cracking. Aquí tenemos un ejemplo, es el caso de lo que viene a ser el propano. Bajo esa acción de la temperatura generamos ya un alqueno, como es el caso del propeno, liberando hidrógenos. Pero a su vez, este compuesto puede seguir experimentando un fraccionamiento, el cual permite liberar el metano y nos queda el hidrocarburo insaturado, como es el caso del eteno. Este es otro ejemplo de cracking que parte específicamente de este hidrocarburo, que vendría a ser el octano, ¿no? Entonces, del octano vamos generando una serie de compuestos que derivan. Dentro de las aplicaciones de los alcanos podemos decir que el metano al butano son compuestos de menor número de carbonos, son gaseosos a temperatura ambiente. El metano y el etano se pueden comprimir, pudiéndose licuar y enfriándolos. A este proceso denominamos criogenia, ¿no?
El gas natural licuado es prácticamente metano sometido a estos procesos. El propano y butano se licúan fácilmente a temperaturas normales y son prácticamente aquellos que se pueden almacenar en los cilindros de gas licuado de petróleo. El propano y butano son buenos combustibles, son utilizados en los motores, las movilidades, muchos de ellos utilizan, aunque no es permitido, pero sí utilizan este tipo de combustibles. También lo utilizan para la calefacción, las estufas, etcétera. Y lo interesante es que tiene una combustión limpia. Cuando vemos en términos de sus combustiones, también existen características en cada uno de ellos. Dentro de las aplicaciones, el metano y el butano, podríamos decir que en este caso el pentano y el octano son líquidos, son volátiles, conjuntamente otras estructuras isoméricas llegan a constituir la gasolina, ¿no? Y sabemos que la gasolina tiene un poder de combustión, pero no son muy volátiles, es decir, la reacción no es muy violenta al respecto, ¿no? Comparado con otro tipo de combustibles. Los alcanos, que tienen de 9 a 16 carbonos, son prácticamente los constituyentes del diésel y del queroseno, son menos volátiles que respecto a la gasolina. Y si hablamos de los alcanos, aquellos que tienen mayor número de carbonos a 16, son utilizados como lubricantes, tienen una estructura más sólida, mucho más consistente. En términos de las fuentes de los alcanos, podríamos ver que estos derivan del petróleo mediante procesos de destilación, por acción de someter prácticamente al petróleo en diferentes temperaturas. Y esto da origen a un fraccionamiento. Vemos acá la temperatura, el número de carbonos, la fracción y el uso. Por ejemplo, cuando se somete el petróleo a temperaturas inferiores a 30 grados centígrados, se pueden separar hidrocarburos de 2 a 4 carbonos. Obviamente estos son constituyentes del gas de petróleo y pueden ser utilizados en los procesos de calefacción, fundamentalmente en las industrias, en los domicilios. Cuando el petróleo es sometido entre 30 a 180 grados centígrados, se pueden separar hidrocarburos de 4 a 9 carbonos, muchos de ellos constituyentes de la gasolina, y son utilizados obviamente como combustibles. Entre lo que es 160 y 230 grados centígrados permite separar hidrocarburos entre 8 a 16 carbonos, constituyentes del queroseno, que también son utilizados en la calefacción y como combustibles. Si incrementamos la temperatura de 200 a 320 grados centígrados, ya tenemos la separación de hidrocarburos de 10 a 18 carbonos, parte del diésel propiamente. Seguimos incrementando la temperatura entre 300 a 450 grados centígrados, se están separando ahora hidrocarburos que van de 16 a 30 carbonos. Ya tenemos la presencia de algunos aceites pesados que son utilizados en la lubricación. Mayor a 300 grados centígrados pueden separarse hidrocarburos mayor a 25 grados centígrados, son usados muchos de ellos como la parafina. Y obviamente el residuo de todo este proceso es aquel que da origen al asfalto, que ya son compuestos sumamente pesados. Este es un esquema prácticamente de lo que es la destilación por acción de la temperatura. Aquí vemos un pozo petrolífero gasífero, el cual vamos extrayendo fundamentalmente el petróleo y gas de manera simultánea y se van almacenando en los depósitos. Estos depósitos, una vez almacenados, estos productos son trasladados a una suerte de alambiques en el cual se someten a un proceso de fraccionamiento por acción de la temperatura, como habíamos indicado anteriormente, los cuales permiten separarlos a los de menor temperatura, aquellos que tienen una consistencia gaseosa, y luego vendrán aquellos que tienen una consistencia más líquida, luego más densos, y finalmente nos queda el asfalto. Entonces, a este proceso de destilación es utilizado con mucha frecuencia para tener diferentes productos derivados del petróleo. Después de la destilación normalmente se hace el cracking. Hace un momento habíamos hablado del cracking,
que es un proceso que permite también formar estructuras de menor tamaño, ¿no es cierto? Este proceso de cracking puede utilizar en muchos de los casos una suerte de catalizadores que permiten que la reacción sea más rápida y permite también la ruptura de estas moléculas grandes para dar origen a estructuras más pequeñas. Por ejemplo, el tetradecano, 14 carbonos, va a experimentar un fraccionamiento dando origen a 2 moléculas de heptano, ¿no? Entonces podemos utilizar el dióxido de silicio o el óxido de aluminio como catalizadores, y obviamente el hidrógeno para su correspondiente saturación. El gas natural tiene una composición aproximadamente del 70% de metano, un 10% de etano, un 15% de propano, un 5% de otros hidrocarburos, y son utilizados generalmente como combustibles. Dentro de otras aplicaciones, podemos decir que el cloroformo o el triclorometano, que vendrían a ser compuestos halogenados, tienen una consistencia líquida, tienen un olor fuerte, característico para este tipo de compuestos, y es un buen disolvente para extraer grasas, etcétera, ¿no? También es muy volátil y tiene propiedades anestésicas. El cloruro de metil es otro compuesto que tiene todavía una consistencia gaseosa, se utiliza también en muchos de los casos como anestésico local, y es importante para los procesos de síntesis orgánica, es decir, para sintetizar, generar otros compuestos orgánicos utilizando como compuesto base el cloruro de metilo. El iodoformo o el triiodometano también es otro compuesto halogenado, tiene un color amarillento, fuerte, es sólido, se usa especialmente como antiséptico. Cuando se tiene algún tipo de heridas, podemos utilizar entonces el iodoformo para eliminar el desarrollo microbiano. El difluordiclorometano, también denominado freón, es utilizado normalmente para procesos de refrigeración en lugar del amoníaco, toda vez que tiene propiedades de bajas temperaturas, no es prácticamente corrosivo, no tiene propiedades de ser tanto un combustible, y obviamente no tiene reacción con los metales. El tetracloro de carbono es igual que el diclorometano, y el cloroformo es utilizado como un disolvente para la extracción de grasas, resinas, también es utilizado para que se pueda extraer compuestos orgánicos de las plantas, etcétera, ¿no? Tiene una serie de utilidades. También tiene cierta aplicabilidad en la fabricación de los extintores para evitar incendios. Un poco más profundizando el caso del metano, podemos decir que este obviamente es un gas. Hemos indicado que los alcanos, los primeros compuestos, tienen una estructura gaseosa, ¿no es cierto? Se encuentra en la superficie del suelo mediante procesos por acción bacteriana. Puede ser posible que también se encuentren en las minas de carbono, y esto nos llama la atención toda vez de que este metano en presencia del aire puede producir una serie de procesos detonantes, explosivos, ¿no? Entonces se debe evitar en estas minas de carbono lo que viene a ser la chispa o la llama que generaría una explosión. Para esto, en las minas de carbono se utiliza un sistema eléctrico de absoluta protección, evitando justamente generar chispas o llamas que puedan ocasionar las explosiones correspondientes. El gas natural está formado en un 90% por el metano, ¿no es cierto? Y obviamente es un compuesto utilizado con mucha frecuencia como combustibles. La obtención del metano puede darse mediante procesos de calentamiento. Uno de ellos es, habíamos visto anteriormente, las sales
las sales orgánicas en medios básicos, va a dar origen obviamente a la formación de un carbonato, en este caso carbonato de sodio, y la generación de el metano más sencillo, como es el metano propiamente, ¿no? El alcano más sencillo. Otro método, el de Moisant, también es utilizado para la síntesis de metano. Esto se utiliza como base prácticamente el carburo de aluminio en medio acuoso, generando como uno de los productos, aparte del metano, el hidróxido de aluminio. Sus propiedades físicas del metano: es un gas incoloro, inodoro, insípido, es muy liviano respecto al aire, poco soluble en el agua, pero sí es soluble en solventes orgánicos. Su densidad, fíjese que está alrededor de 0,559, próximo a 0,6 gramos por litro, lo cual, si comparamos con otro tipo de sustancias, es muy liviano, ¿no es cierto? Y tiene algunas otras propiedades también el metano que son utilizadas dentro de los procesos industriales. Si hablamos de la combustión del metano, vamos a poder apreciar que el metano en realidad presenta una combustión completa, podríamos decir, toda vez que como producto de esa combustión se está generando dióxido de carbono y agua. Decimos una combustión completa por la generación de este gas, fundamentalmente dióxido de carbono. Muchas veces, cuando no se tiene una proporción estequiométrica adecuada de metano y el oxígeno, como productos también se genera carbón sólido. Entonces estamos hablando de una combustión incompleta. El metano más el cloro nos puede dar como productos la formación de carbono y el cloruro de hidrógeno. Esta es una reacción que permite prácticamente generar este tipo de compuestos, los cuales en medio acuoso dan origen al ácido clorhídrico. Sus propiedades químicas del metano es que estos pueden experimentar procesos de halogenación, ¿no es cierto?, a la luz difusa o la radiación ultravioleta, que es muy importante, que puede estar dado también por la luz natural, permite la halogenación. Y hemos indicado que la halogenación es un proceso en el cual un halógeno, en este caso el cloro, va a reemplazar hidrógenos del hidrocarburo correspondiente. Podríamos tener una halogenación parcial, como es o una halogenación total, porque si comparamos este compuesto final respecto al inicial, ya nos damos cuenta que se ha experimentado una suerte de sustitución de los 4 hidrógenos del metano por 4 carbonos. Bien, hasta aquí vemos algunas características físicas y químicas, propiedades que presentan los alcanos como hidrocarburos saturados, siendo los compuestos, podríamos decir, que son un poco reactivos, pero que normalmente se utilizan con mucha frecuencia en los procesos industriales, de síntesis, y también obviamente en los procesos bioquímicos están presentes. Bueno, ha sido un gusto y continuamos posteriormente con hidrocarburos saturados e insaturados.